take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El tema del estudio bíblico de hoy es el Espíritu Santo en la conversión. La obra del Espíritu Santo en la conversión del creyente nos dice en Juan capítulo 16 del 8 al 11 que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo en la persona antes de que se entregue a Cristo. Lo tenemos acá en Juan 16 del 8 al 10. Convencerle de pecado, de justicia y de juicio. De esa manera, desde el mismo comienzo del proceso de la salvación, es el Espíritu Santo el que toma la iniciativa para producir convicción de pecado en el corazón del pecador. ¿Qué produce el poder convincente del Espíritu Santo? Produce el confesar con la boca, que constituye el primer paso del hombre hacia la salvación. Y por medio del Espíritu Santo podemos llamar a Jesús Señor, en 1 Corintios 12:13. Esa es la experiencia tan maravillosa que tuvo el apóstol Pablo camino a Damasco, que tuvo su encuentro con Cristo, y en ese instante el Espíritu Santo trabajó de tal manera en su corazón que él se dio cuenta que estaba frente al Salvador. Y él lo reconoció de esta manera: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nadie puede decir Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo, ¿no? Dice en 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo trabaja de tal manera que completa la obra de la salvación en el corazón del hombre, que se llama el nuevo nacimiento. Jesús, el apóstol Santiago, Pedro y Juan describen en los siguientes términos. En Juan 3:5 tenemos: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. En 1 Pedro 1:23 tenemos que nos habla también del nuevo nacimiento, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 1 Juan 5:1 también nos sigue hablando del nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué tremendo, hermanos. El Evangelio. La predicación que Cristo nos dijo que nosotros hiciéramos. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. A diferencia de cualquier religión del mundo, la Biblia nos habla del mensaje del Evangelio y nos habla del nuevo nacimiento. Solamente, hermanos, el Evangelio de Cristo nos habla del nuevo nacimiento. En 2 Tesalonicenses 2:13 tenemos aquí de una manera tan maravillosa el Espíritu Santo obrando en esta experiencia de la salvación, del nuevo nacimiento, de la regeneración. Según Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En 1 Pedro 1:2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo.
ser rociados con la sangre de Cristo. El apóstol Pedro dice, y tendremos entrada al trono de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Nos dice 1 Juan 1:7. Nos habla de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la poderosa sangre de Cristo que trabaja de tal manera en nuestros corazones. Y qué maravilloso es ver que el Espíritu Santo, dice aquí, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es el Espíritu Santo que permite que nosotros creamos en el poder de Cristo, en el poder de su sangre, para perdón de nuestros pecados y experimentar el nuevo nacimiento. La creencia en la verdad, que es la palabra de Dios, por lo cual nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, la palabra que es revelada, inspirada por el Espíritu Santo, conduce a la salvación por la obra de elección separación realizada por el Espíritu Santo. Por el bendito Espíritu Santo. En la salvación del hombre coopera Dios y el hombre, tal como lo expresa el apóstol Pedro. Les corresponde al hombre obedecer, en santificación del Espíritu para obedecer. La labor conjunta del Espíritu Santo y del hombre da como resultado el rociamiento de la sangre de Cristo. Acción culminante, indispensable de la salvación. Esta labor completa del Espíritu Santo se llama nuevo nacimiento. Por eso Cristo decía, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y el Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, nos trae a los pies de Cristo, nos redarguye de pecado y nos lleva a Cristo para recibir el perdón de pecados, para ser rociados con su sangre y para recibir la salvación y experimentar el nuevo nacimiento. Nosotros vemos, la Biblia nos habla de otros términos en los cuales podemos nosotros ver la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre en la conversión. Tenemos Gálatas capítulo 4 versículo 6, dice, por cuanto sois hijos, Dios envía al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. En Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el Espíritu Santo como Espíritu de Cristo, nos dice Romanos 8:9, entra, hermanos, a morar en nuestro corazón. Y como Espíritu de Cristo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Desarrolla la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo cae en nuestro corazón como una semilla. Y el apóstol Pedro dice, y ahora tenemos la nueva vida, una nueva vida de naturaleza divina dentro de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria de la imagen de Jesús, porque el Espíritu Santo desarrolla la vida de Cristo, nos transforma la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos imparte la vida de Cristo que cae como una semilla en nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo como Espíritu de Cristo entra a nuestro corazón. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Somos sellados por el Espíritu Santo. Conoce Jehová los que son suyos, dice, que han sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón y somos sellados con el Espíritu Santo. Dice San Juan 1:12, mas a todos los que recibieron a Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un nacimiento legal de que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice, acá nosotros vemos el acontecimiento original de la salvación es descrito por el apóstol Pablo como bautismo en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice, por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Entonces nosotros vamos a ver que no podemos tomar el paso del bautismo en agua.
No podemos experimentar el bautismo del Espíritu Santo si primeramente no hemos experimentado el bautismo espiritual. Y en este bautismo espiritual, el Espíritu Santo es el bautizador y el agua es el cuerpo de Cristo. Y acá en 1 Corintios 12:13 vemos al Espíritu Santo en la conversión, sumergiendo a los creyentes en el cuerpo de Cristo. De tal manera, nos dice el apóstol Pedro, que en el momento que nos entregamos, el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo y nos coloca, dándonos un don. ¿Dónde vamos a estar ubicados? Si vamos a hacer mano, oreja, vamos a hacer hígado, corazón, nos ubica, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. En Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Romanos 8:16, el Espíritu testifica o da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo morando en nosotros, que da testimonio de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso, hermanos, saber que somos hijos de Dios, gracias a esta obra tan maravillosa del Espíritu Santo. ¿De qué manera la Biblia muestra que el Espíritu Santo es el agente de la conversión? Bueno, lo hemos venido desarrollando hasta aquí, pero podemos resumirlo de esta manera. Convence al hombre de pecado, lo santifica o separa para la salvación. Los creyentes nacen del Espíritu. Da testimonio al creyente de que es hijo de Dios. Los que son de Cristo tienen el Espíritu del Maestro. El Espíritu Santo los bautiza en el cuerpo de Cristo y luego reside en el corazón del creyente. Todo hombre nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Por eso que en Gálatas 3:3 el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas: ustedes han comenzado en el Espíritu, ¿y por qué van a terminar en la carne? Nuestra vida cristiana comienza en el Espíritu y debemos seguir andando en el Espíritu para glorificar a Dios. Hay algo muy interesante que la palabra de Dios nos habla en Juan 20:22. Nos dice aquí que cuando Cristo resucitó, Él se acercó a sus discípulos y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, en Juan 20:22. ¿Qué significa esto? Aquí nosotros podemos ver al Espíritu Santo en la conversión. Podemos darnos cuenta que ya Cristo había resucitado. Ya se había completado la obra redentora. Y ya Cristo tenía un cuerpo glorificado. Había resucitado. Su vida estaba lista, completamente lista. Su tiempo de ministerio, su sufrimiento en la cruz, su muerte, su resurrección, su sepultura, su muerte, su sepultura, su resurrección, de tal manera que ya ahora su vida podía ser impartida. Y Cristo lo que más quería era eso. Y se acercó a sus discípulos y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese instante, el Espíritu Santo, como Espíritu de Cristo, entró, impartió la nueva vida de Cristo, como una semilla cayó en su corazón. 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Espíritu Santo, como Espíritu de Cristo, entró a morar en sus corazones. Y su espíritu comenzó a tener esa vida espiritual, esa comunión con Dios. Ellos la tenían mientras Cristo esté a su lado, pero ahora había una nueva vida que vibraba, vibrante dentro de ellos. Bueno, miren, es interesante ver en Génesis capítulo 2:7, en la cual Dios sopla aliento de vida. Después que hizo al hombre, dice, lo formó y seguía inerte ahí. Entonces Dios sopla y su soplo toca ahí al hombre que él había hecho ahí de barro. Y el hombre toma vida, tiene vida. El hálito del Todopoderoso dio vida al hombre
y eso dio existencia a la antigua creación. Así también el hálito del Todopoderoso Salvador dio vida a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus ministros, para que experimentaran la nueva vida, un nuevo comienzo. Aquel que hace nueva todas las cosas estaba soplando ese hálito de vida, vida espiritual, la vida divina dentro de ellos, el Espíritu Santo en la conversión. Por eso en Juan 14:17 Jesús dijo, está con vosotros. El Espíritu Santo estaba con ellos, porque el Espíritu Santo estaba con Cristo. Y será en vosotros. Entonces nosotros vemos acá que Cristo se vio obligado por la naturaleza del cuerpo físico en el cual vivía a estar simplemente con ellos antes de ser glorificado. Era lógico entonces que su Espíritu, el Espíritu Santo, estaría en ellos. ¿Y cuándo es que eso iba a suceder? Cuando Él resucitaría de los muertos. Estaría en ellos. Entonces, hermanos, en Juan 20:22, ¿qué representa Juan 20:22? El primer paso, etapa de la venida del Espíritu Santo, completando la obra salvadora, ¿no? Entonces, el final de Juan 14:17, ¿no? Porque dijo, estará con vosotros y luego será en vosotros. Entonces, se produjo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo que estaba morando en ellos, el momento que Cristo sopló, entró a morar en sus corazones. Ahora, en Pentecostés, Cristo iba a tocar, Cristo los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a tomar sus vidas y iban a moverse en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la conversión es muy importante. Y de repente hay muchas cosas que no podemos entender. Pero cuando hablemos sobre el Espíritu Santo como bautismo de poder, vamos a entender la diferencia. Porque a veces solamente se queda acá. Pero son dos cosas muy diferentes. El Espíritu Santo en la conversión y el Espíritu Santo como bautismo de poder, que es el bautismo de Jesús que habló el apóstol Juan. Bueno, hermanos, como este es un estudio bíblico muy importante, entonces yo voy a dejar para que ustedes resuelvan estas preguntas. Entonces yo quisiera que ustedes anoten estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la persona antes de que se entregue a Cristo? Juan capítulo 16 del 8 al 10. La segunda pregunta es, ¿cómo le ayuda el Espíritu Santo al pecador en el primer paso hacia la salvación? 1 Corintios 12:13 y 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 versículo 10. Tercera pregunta, ¿quién nos eligió, separó y santificó para la salvación del hombre? 2 Tesalonicenses 2:13. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la labor completa del Espíritu Santo en el corazón del hombre? Acá están las citas bíblicas que les van a ayudar a dar la respuesta. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 18. Y bueno, y las otras citas le hemos ido dando en la explicación. La quinta pregunta. En el bautismo, en el cuerpo de Cristo, ¿quién es el bautizador y cuál es el agua? 1 Corintios 12:13. Pregunta número 6. ¿Qué posee ahora todo creyente verdaderamente nacido de nuevo? Según Romanos 8:9. Tenemos aquí la pregunta número 8. ¿Cómo explicó Jesús la relación del Espíritu Santo con sus discípulos en Juan 14:17?
Letra A, antes de su resurrección. Letra B, después de su resurrección. Bueno, hermanos, esas son las preguntas para que ustedes puedan aplicar el estudio bíblico de hoy. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, gracias por tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, Señor, y que nosotros podamos entender estos estudios del Espíritu Santo a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús.